Gracias, congresista Salgado. Congresista Quintanilla. En realidad creo que hay consenso. Sí, yo sé que va a terminar. Vamos a activar el cronómetro para las interrupciones. Continúe, por favor. También para las intervenciones podría ser... Bueno, dos cosas finales. Uno, yo creo que debemos normar las dobles, la segunda votación. No puede sonerarse muy alegremente, pero también tiene que ver con las leyes declarativas. Yo creo que las leyes declarativas deberían ser tramitadas como pedido de los congresistas que suscriben y piden tal cosa, ¿no? O en todo caso que haya una comisión especial que analice ese tipo de pedidos y nos evite, digamos, tanta cuestión declarativa. Finalmente, yo sí planteo, señora presidenta, que por el contrapeso, si hay un pedido de 2/3, podemos atenderlo, como sugirió la congresista Marisa Glave, que fuera el 60% o los 3/5. De tal manera, digamos, de que sí acogemos algo del pedido para no aparecer totalmente intransigentes, el entendido de que serían, digamos, las observaciones de ley respecto a leyes que no tienen que ver necesariamente con materia presupuestal. Las que están observadas por materia presupuestal pueden ser finalmente observadas en el Tribunal Constitucional por ilegales, ¿no? Gracias. Perdone, termino para ser coherente con la asistencia. Yo soy uno de los que realmente asisto a las comisiones y ayer estuve casi las 12 horas. Anuncio que voy a pedir licencia hoy en la tarde y mañana porque tengo que viajar a la semana de representación en Puno. Gracias. Sí, no podemos esperar. Congresista Melgarejo. Presidenta, buenos días. Solo quería participar para hacer notar que no es tan cierto que pasan así nomás las insistencias. Algunas insistencias han sido que, por ejemplo, no ha pasado la última, es un caso que hemos visto, no la hemos dejado pasar, la creación de la Defensoría del Paciente. Y así hemos sido responsables en lo que corresponde como legisladores, no hemos hecho pasar. Algunas insistencias sí, porque a veces su rol se olvida el Ejecutivo de reivindicar y de restituir derechos. Entonces creo que por ese lado quería hacer notar, Presidenta, para que no se pueda interpretar mal y podamos, ¿cómo no, congresista Luz Salgado? Congresista Salgado. Sí, y yo quería aprovechar la interrupción para decir de que ya en Junta de Portavoces y en el Consejo Directivo estuvimos viendo sobre los proyectos de ley declarativos, que podía ser una comisión del Consejo Directivo, que es un órgano oficial establecido en el reglamento del Congreso, que revise todos estos proyectos, porque entendemos que hay muchos congresistas que desean hacen eco de lo que su población, su región, su distrito les pide, y con toda razón. Entonces esos proyectos declarativos tendrían que verse en una comisión especial en el Consejo Directivo y nos ahorraríamos bastantes problemas, ¿no? Gracias, Presidenta. Solamente para decir que eso está pendiente entonces de modificación del propio reglamento para crear esta posibilidad en el Consejo Directivo. Congresista Melgarejo, para que termine. Así es. Entonces, he hecho notar que no siempre pasan las insistencias y con respecto a los declarativos, es una declaración, no son declarativos minimizando, porque les debo decir como ejemplo, gracias a esos declarativos han hecho Agenda País el Ejecutivo para que pueda ahora concretizar con la construcción de carreteras en diferentes departamentos. Algunos sesgadamente opinan, pero no es tan cierto también eso. No viene al caso, Presidenta, yo pediría más bien por celeridad el tiempo gana y entonces someter a votación porque hay coincidencia y consenso. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Melgarejo. Congresista Arana es el último orador para pasar a la votación de la cuestión previa. Presidenta, efectivamente, el que haya merecido un tan amplio debate el tema de cómo se califica la votación, si esta es con el voto de más de la mitad del número legal o si había que proponer otra cifra, efectivamente nos ha remitido al tema
de si se pierde el equilibrio y la autonomía de poderes, que es lo que está detrás también de la propuesta que ha venido del Ejecutivo. Y en ese sentido, Presidenta, yo quisiera no dejar de compartir con ustedes una de las conclusiones a las que llegaba el doctor César Landa cuando estudia el tema de los decretos de urgencia. Él dice lo siguiente, ¿no? Las normas que regulen los decretos de urgencia deben reflejar una posición subordinada a la Constitución antes que al presidencialismo normativo, debido a que en un Estado de Derecho su expedición no puede quedar librada a la voluntad propia del positivismo legalista del presidente, sino que debe quedar vinculada a las normas constitucionales y legales que las desarrollen de manera razonable y previsible, regulando las situaciones de emergencia económica. ¿Se ha abusado de los decretos de emergencia y se ha abusado de los decretos legislativos? Nuestra historia reciente nos dice que sí, presidente. Y en ese sentido, rebajar las condiciones en la manera impedir que hayan procedimientos propios del Poder Legislativo en la aprobación es fundamental para también mantener el equilibrio de poderes, presidente. En ese sentido, creo que es importante ir hacia la votación. Gracias. Congresista, un comentario a lo dicho por el congresista. Señor Landa, constitucionalista, tiene una posición bien clavada, bien marcada, o sea, es un referente bien relativo de un sector. Señores congresistas, vamos a votar la cuestión previa planteada por el congresista Richard Acuña para poder incluir un párrafo dentro del artículo 108 que regule y cambie la votación con respecto a las insistencias. Los señores congresistas, vamos a hacer votación nominal, por favor. La cuestión previa. Pasamos a votación. Señores congresistas, Bartra Barriga. Señores congresistas, Arana Segarra. No. Arana Segarra, no. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, no. Alcorta Suero. Alcorta Suero, no. Aramayo Gaona. No. Aramayo Gaona, no. Becerril Rodríguez. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina. Torres Morales. Torres Morales, no. Villavicencio Cárdenas. No. Villavicencio Cárdenas, no. Meléndez Celis. Meléndez Celis, sí. Oliva Corrales. Acuña Núñez. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, no. Quintanilla Chacón. Sí. Quintanilla Chacón, sí. Glave Remí. Sí. Glave Remí, sí. Costa Santolaya. Sí. Costa Santolaya, sí. Melgarejo Paucar. Melgarejo Paucar, no. Salgado Rubianes. No. Salgado Rubianes, no. Guía Pianto. Guía Pianto, sí. García Belaunde. García Belaunde, no. En contra, 6 a favor, 10 en contra, ninguna abstención. La cuestión previa ha sido rechazada. Señores congresistas, vamos a votar el texto contenido en la reforma constitucional del artículo 108. Le pido al señor relator que le dé lectura y procedemos a votación nominal. El texto completo del artículo 108, sí. Artículo 108. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Congreso o de la Comisión Permanente según corresponda. Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Congreso,
la presenta a este en el mencionado término de 15 días. Reconsiderada la ley por el Congreso, su presidente la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de miembros del Congreso. En el caso de leyes aprobadas por el Congreso que derogan un decreto legislativo o un decreto de urgencia, como consecuencia del control político, son promulgadas por el presidente del Congreso de la República. El acto que modifica un decreto legislativo es enviado al presidente de la República para que se tramite conforme a lo establecido en el presente artículo. Votación nominal. Señores congresistas, Arana Segarra. Favor. Arana Segarra, sí. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero. Alcorta Suero, sí. Aramayo Gaona. Aramayo Gaona, sí. Torres Morales. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas. Villavicencio Cárdenas, sí. Meléndez Celis. A favor, con reserva del tercer párrafo. Meléndez Celis, sí. Acuña Núñez. A favor con reserva en el tercer párrafo. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón. Sí, con reservas en el tercer párrafo. Quintanilla Chacón, sí. Glave Remí. Sí. Glave Remí, sí. Costa Santolaya. Sí, con reservas en el tercer párrafo. Costa Santolaya, sí. Melgarejo Paucar. Melgarejo Paucar, sí. Salgado Rubianes. Sí. Salgado Rubianes, sí. Guía Pianto. Guía Pianto, sí. García Belaunde. Sí, sin ninguna observación. García Belaunde, sí. Tenemos 16 votos a favor, 0 en contra, ninguna abstención. Consta el voto a favor de la Presidencia. La modificación constitucional del artículo 108 ha sido aprobada por unanimidad. En debate, la reforma constitucional del artículo 112 de la Constitución. Se ofrece el uso de la palabra. 112, señores congresistas. 112 también está presentado en la pantalla y en el documento que se les ha alcanzado. Señores congresistas, no, ya sé, señores congresistas, estamos estableciendo las reglas del debate especialmente para poder agilizar acá. Las interrupciones van a ser cronometradas, 2 minutos cuando son interrupción y las intervenciones 7 minutos como máximo con posibilidad de ampliación en caso se amerite. Sí. Congresista Aramayo, después congresista García Belaunde. Congresista Aramayo. Oye, ¿cuál es el texto final? ¿Ah? Hola, presidenta. Tengo que darme la vuelta para leerlo, ¿no? Sí, el artículo 112 ha sido objeto de, además de otros colegas, la formulación de un proyecto de ley de mi autoría, por lo que le pediría, señora presidenta, que lo pudiera adjuntar, acumular al mismo. Y tiene un argumento, presidenta, fundamental, y es que este no se sostiene en lo que está hoy en la Constitución Política del Estado, sino la propuesta que trajera a esta comisión el Ejecutivo, que habla de un periodo en el cual se pueden presentar algunas renuncias. Y quisiera revisar, si usted me lo permite, señora presidenta, lo que ha planteado en esta línea el Supremo Tribunal Electoral, que es el Jurado Nacional de Elecciones, y que me vale la pena revisarlo hoy porque podría generar algunos antecedentes que permitan algún tipo de interpretación. Fíjese usted, el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido algunos criterios para supuestos hechos en materia de reelección y voy a compartir con usted cuáles son esos supuestos. En materia de regidores y cuando se trata de gobiernos locales, aquellos regidores que asumieron el cargo en caso de alcaldes en el periodo 2015-2018, por quien fue elegido como alcalde titular nunca aceptó ni juramentó,
¿Cuál es la consecuencia jurídica de esto? No se aplica la prohibición porque el regidor no postuló ni fue elegido para alcalde. Cuando los regidores que asumieron el cargo de alcalde para el periodo 2015 porque quien fue elegido como alcalde titular falleció, no tiene impedimento de reelección y la consecuencia jurídica es que no se aplica la prohibición porque el regidor no postuló ni fue elegido para el cargo de alcalde. Para el caso de regidores, Presidenta, que cargo de alcalde para el periodo 2015-2018, producto de la suspensión de alcalde titular, no se aplica la prohibición porque el regidor no postuló ni fue elegido para el cargo de alcalde. Estoy hablando en el caso de suspensión. Y los regidores que asumieron el cargo de alcalde en el periodo 2015-2018, producto de inhabilitación del alcalde titular, tampoco se alcanza la prohibición porque el regidor no postuló ni fue elegido para el cargo de alcalde. Entonces, esto pasa, señora Presidenta, en el caso de los temas subnacionales, en el caso de alcaldes, pero para el caso de consejeros regionales existe la misma línea de pensamiento. Yo tengo acá un libro de análisis del Jurado Nacional de Elecciones y ¿qué dice respecto a los vicegobernadores regionales? En el caso de los regidores no se aplica prohibición en ningún caso, aun cuando haya asumido el cargo de alcalde como consecuencia de la vacancia, revocatoria, suspensión, inhabilitación judicial, fallecimiento o falta de juramento del titular, en razón que no postularon ni fueron elegidos para el cargo de alcalde. Tampoco es aplicable el vicegobernador consejero y asumió la gobernación por los mismos hechos. Señora Presidenta, estos pronunciamientos que acabo de dar lectura generan un precedente, y ese precedente dice que el teniente alcalde, el primer regidor, el vicegobernador o el vicepresidente, por analogía, no están impedidos de postular si es que no presentan un tema de renuncia, y establecen para todos los casos los periodos de renuncia. Tengo a mano la resolución número 0080-2018 del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Y qué contiene esta resolución del 7 de febrero del año 2018? Establece, señora Presidenta, los periodos de renuncia para postular en elecciones regionales y municipales. Podría haber, por analogía, una similar estableciendo un periodo de renuncia para el vicepresidente o no vicepresidentes de la República. En el caso de esta renuncia, si revisamos el numeral 4, dice: si no renuncian de manera irrevocable con 180 días antes de la fecha en las elecciones los siguientes funcionarios, y menciona ministros, viceministros de Estado, etcétera, etcétera. Y en el numeral 5 dice, por su parte, el numeral 8.2 del artículo 8 señala que no pueden ser candidatos a elecciones municipales. ¿Qué estoy acreditando, señora Presidenta, con estos documentos? Que el Tribunal Electoral ha establecido que no existe impedimento legal para los vicegobernadores, para los primeros regidores, y por lo tanto en la misma línea podría ser para los vicepresidentes. Esta norma, sin embargo, Presidenta, no es una norma con nombre propio, como se ha pretendido decir. Y he hecho arqueología, aunque está acá el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, he hecho arqueología en la historia y puedo presentarle a usted la lista de vicepresidentes de la República que ha tenido el país, desde el primero, Antonio Gutiérrez de la Fuente, en 1829, Juan Manuel del Mar, Juan Antonio Peset, Juan Pedro Díez-Canseco, y los que vendrán por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces, nadie puede arrogarse que esta norma tiene nombre y apellidos. Esta norma lo que está haciendo es que no haya criterio ambigüedad, a criterio discrecional, que no haya la posibilidad de que sea el tribunal, el máximo tribunal electoral, que en consonancia de lo que ya ha venido resolviendo, faculte un proceso eleccionario cuando la Constitución Política del Estado considera que quien ejerce, quien hace las veces de presidente de la República, no podría volver a ejercerlo. ¿Salvaguardando qué? ¿Qué se pretende salvaguardar con este proyecto de ley? Que quien está
está ejerciendo la función de presidente de la República hoy, no eche manos a las arcas del Estado para poder financiar una campaña del Estado, que haya la posibilidad de igualdad de condiciones en un proceso eleccionario, que se pueda dar la posibilidad de que haya un gobierno que no sea un gobierno que, digo yo, pueda vulnerar las condiciones justas de un proceso eleccionario, que es lo que corresponde. Quería comentar además de que el proyecto del Ejecutivo que ha presentado en este extremo también genera suspicacia en esta materia, porque dice que con un periodo de renuncia, y establece un periodo, sí se podría facilitar la posibilidad de que quien está en el ejercicio de la norma, de la función, podría postular para ser presidente. Además ha hecho uso exacto del tiempo concedido. Congresista García Belaunde. Presidenta, yo creo que el texto está bien, aunque nosotros hemos presentado un proyecto de ley, Presidenta, para que el periodo presidencial sea de 4 años, no de 5. La historia del Perú es de régimen de 4 años, no es de 5. Y la gran estabilidad que tuvo el Perú desde Castilla hasta Sánchez Cerro, por decirlo de alguna manera, quizás Leguía, antes de que caiga, fue de 4 años. Y en épocas complicadas y difíciles, guerra con España, guerra del Pacífico, guerra mundial, crisis, etcétera, crisis del guano, el salitre, saqueo de nuestras riquezas, fue de 4 años. Y recién cuando mataron a Sánchez Cerro, fue asesinado Sánchez Cerro en Miraflores, saliendo de la iglesia de Miraflores, por un militante del Partido Aprista. Cuando mataron a Sánchez Cerro y asumió el poder el general Benavides con el apoyo del Congreso, era jefe de la Plaza de Lima, Óscar R. Benavides, el Congreso le dio el respaldo, lo nombró presidente provisorio, 3 años y después se quedó 6. Benavides hace un plebiscito, la Constitución de aquella época habló de 5 años, la del 33, y Benavides hace un plebiscito el año 39, un plebiscito para elevar la presidencia de la República, la duración de la presidencia de 5 a 6 años. Y por eso es que viene luego Prado con 6 años, Bustamante con 6 años, que se va a los 3 por el golpe de Odría 6 años más 2 antes, 8 el ochenio, Prado con 6, Belaunde con 6 que no pudo terminar y terminó a los 5 años y medio. Y la constituyente del 78-79, la constituyente de esa época, presidente, la constituyente de esa época volvió a los 5 años. 5 años que se fijaron recién el 33, o sea, 5 años que prácticamente nunca se ha usado esa duración del periodo presidencial y parlamentario. Entonces, la tradición histórica del Perú son 4 años. Y han habido en el Perú, Presidenta, gobiernos de 4 años sumamente exitosos. Hay que ver solamente el gobierno de Pirola, que en 4 años reconstruyó el país. Pero claro, si llegas a la presidencia sin conocimiento de causa, sin estar preparado para ello, sin partido de organización política, sin programa de gobierno, si llegan improvisados y aventureros, evidentemente 4 años no les es suficiente para hacer algo, ni bueno ni malo generalmente. Bueno, y entonces presidente, el tema es ese, ¿no? 5 años es mucho. Y además habría que colocar acá, no en este artículo que corresponde, sino en el siguiente, que cuando vemos en el artículo 115, creo que es el correspondiente, que la persona que reemplaza al presidente de la República en ausencia de él por vacancia o renuncia pueda llamar a elecciones, y no como es hoy día, que complete el periodo, como era también en el pasado. Por ejemplo, el presidente de la República, después del conflicto con España, Pedro Díaz-Canseco Corbacho, llamó elecciones rápidamente
y el año 68 y fue elegido el presidente Balta, que luego acabó asesinado por los hermanos Gutiérrez. Pero en fin, él convocó a las elecciones. Entonces, normalmente los presidentes convocaban elecciones. Resulta que acá no. Acá el presidente asume el poder, y claro, y si lo asume el poder por 6 meses o un año, digamos que no afecta mucho al país, pero estamos viendo cómo un presidente que asume el poder por casi el periodo presidencial completo, sí, pues es un presidente que goza de menos legitimidad a mi modo de ver. Entonces, por eso yo creo, presidente, que esta reforma, yo personalmente no estoy de acuerdo. Yo creo que hay que aprovechar el tema para bajar de 5 a 4 años, como es en Colombia. Hemos tenido la visita del presidente Duque en ese momento. En Colombia ha sido 4 años siempre. Se rompió la tradición de la no reelección con Uribe, pero Santos volvió a la no reelección, y hoy día en Colombia los presidentes nunca pueden ser reelectos, ni siquiera pasando un periodo presidencial. El señor Duque, que estaba acá en este Congreso, se va dentro de 3 años de la presidencia a su casa y nunca más regresa, lo cual a mí me parece absurdo. Pero hay que recordar, presidente, hay que recordar acá al famoso George Washington, que es el padre de la democracia americana, que fue elegido por 4 años y que el pueblo le pidió que, como era el primero en la guerra, el primero en la paz y el primero en el corazón de los conciudadanos norteamericanos, fue electo una vez y no aceptó ser electo más. Renunció, no aceptó hacer electo más. Esa costumbre la cambió Roosevelt, por supuesto Franklin Roosevelt, que gobernó 4 veces, pero luego se implantó en los Estados Unidos la no reelección, salvo por una sola vez. Entonces, este tipo de cosas reflejan evidentemente las situaciones que han pasado la historia de los países en su momento. Yo creo que los 4 años para mí es más que suficiente para un gobierno que sepa hacer. Y los 5 años siempre han sido problemáticos. Se rebajó de 6 a 5 porque los 6 eran ingobernables. El 6º año era ingobernable. Le pasó con Prado. El 6º año de Prado, el 61-62, se dedicó a viajar. Se fue hasta la China, a Taipei. Ahí está una foto con Chiang Kai-shek, ahí siendo recibido con honores. Pero se dedicó a viajar porque no aguantaba el país ya no lo aguantaba. Salía a pasearse en las carrozas que hay en Palacio de Gobierno, ahí a la entrada, que podría usarlas precisamente el presidente Vizcarra, esas carrozas tiradas por 6 caballos. Salía a pasearse y le tiraban huevos y tomates. Claro, en esa época la gente podía tirar huevos y tomates, ahora están muy caros, pero en esa época los tiraba. ¿Y qué decía Prado? El huevo pasa, el tomate pasa, la foto queda. Y seguía saludando. Bueno, fue ingobernable el 6º año de Prado, presidenta. Fue ingobernable. Y Belaúnde no duró al 6º año, cayó en el 5º. Entonces yo creo que hoy día el 5º año es complicado también, es sumamente complicado. Por lo tanto, me parece que los 4 años serían el término ideal para un gobierno si queremos darle esa gobernabilidad al país que tuvo desde la Constitución del año 1860 hasta Leguía. Gracias, presidente. Gracias, congresista García Belaúnde. Para cerrar el rol de oradores, congresista Glave. Gracias, presidenta. Solamente para recordar que también está el proyecto de ley 3308 del congresista del Águila, que plantea la modificación del artículo 112, supongo estarán agregándolo dentro de este paquete, y que dentro de la fundamentación y en la exposición de motivos plantea como un elemento importante, como antecedente a esta regulación, precisamente que la Constitución Política del 93 trajo este artículo 112 para la no reelección presidencial. Sin embargo, en el Parlamento se hizo una ley auténtica, presidenta, para interpretar que el presidente Fujimori sí podía reelegirse a pesar de que la Constitución se lo prohibía. Este desarrollo dentro de la exposición de motivos me parece interesante, y esta precisión está planteada precisamente en esos términos, para que no pueda haber una interpretación, presidenta, que nos lleve a ese tipo de normas que permitieron que la Constitución se violara. Gracias. Presidenta, para precisar. Congresista García Belaúnde. Para precisar. Con el interrupción a la congresista. O una interrupción, sí, una interrupción, claro. Mejor una interrupción, así le doy un favor a la señora Marisa Glave, de los muchos que le doy. Una para precisar, la Constitución del año 93 permitió la reelección por una sola vez. La interpretación viene por la segunda reelección, pero hay que recordar que en esa constituyente eran 80 los constituyentes, y el fujimorismo, para imponer la reelección de Fujimori, tuvo 44 votos. 80, 44. O sea, por 4 votos adicionales, por 3 votos más, la mitad más 1, un poquito más de la mitad más 1, logró la introducción de este artículo
para la reelección de Fujimori. 44 votos versus 80 constituyentes. Congresista Glave. Sí, para terminar, presidente, un poco ratificando que se trata de la última reelección del presidente Fujimori, es precisamente lo que cita el texto, ¿no? Para muchos constitucionalistas, en el año 95 la mayoría congresal había decidido interpretar auténticamente la reelección presidencial para las elecciones del año 2000, atropellando la Constitución, toda vez que la interpretación auténtica solo la hace el órgano con autoridad para dictar la norma interpretada. La Constitución fue dictada por un Congreso Constituyente que tenía el encargo. Una vez promulgada, la Constitución ya no es interpretable ni por aquel Congreso elegido en el 92 que concluyó en julio del año 95. Sí, congresista Velázquez, una interrupción para la congresista Salgado. Sí, congresista Salgado. Las dos interrupciones, congresista Salgado. Sí, gracias. Solamente para precisar de que sí, con 44 votos, sin embargo, fue la votación más alta que tuvo en esa primera oportunidad como reelección, dado de que el presidente Fujimori logró que la población entendiera sin tanta propaganda como se hace ahora. Y en el tema de interpretación auténtica ya no voy a entrar porque luego eso se corrigió, señora presidenta. Y lo que sí estamos conscientes es que una reelección inmediata no es la más conveniente. Y lo hemos sustentado durante todos estos años. Ahora, quiero dejar presente que el proyecto del Ejecutivo es el que introduce este tema. O sea, la Comisión Tuesta, el Ejecutivo, introduce el tema y luego vienen los otros proyectos. Y me parece que el texto que ya ha elaborado la Comisión de Constitución no deja lugar a dudas, señora presidenta, y que deberíamos proceder al voto. Gracias, congresista Velázquez. Congresista Velázquez.